Saludos Marvel Zombies. Con el estreno de Scream 6 ha llegado el momento de actualizar los tops de las películas de la franquicia de Scream. Es por ello que en este vídeo os traigo mi particular top de la peor a la mejor película de Scream. Cuidado, ya aviso que hablaré abiertamente con spoilers de todas las películas, por lo que si todavía no habéis visto ninguna película de Scream, ya estáis tardando. Os invito a que en los comentarios dejéis vuestros top y debatamos largo y tendido sobre una de las mejores sagas del cine de terror. Antes de nada, regaladle un buen like al vídeo, compartidlo y suscribiros al canal más Marvel Zombies de YouTube. Gracias por todo. Sin más dilación, vamos con ello. Era un juego muy sencillo. Deberías haberme dicho dónde está Sidney. Pero has perdido. En sexto lugar encontramos el final de la trilogía de la clásica Scream. Scream 3 consideró que es la peor película de la franquicia de Scream, y es que se notó que faltaba una de las partes fundamentales de la saga, el escritor Kevin Williamson. Wes Craven siguió detrás de las cámaras, y pese a la escasa presencia de Sidney Prescott, la película funcionó desde el comienzo, con ese juego al gato y al ratón, de lo más desconcertante, pasando la localización a Hollywood, más concretamente al rodaje de Puñalada 3, lo que le permitiría seguir jugando con el lado más meta con el que siempre ha jugado Scream. Scream 3 nos lleva a Hollywood, donde el rodaje de la famosa adaptación de Los Crímenes de Woodsboro se ha teñido de rojo, cuando los miembros del reparto empiezan a caer como moscas, mientras Sidney, alejada de todo, tendrá que enfrentarse a los fantasmas de su pasado, y Gateway y Sidney descubrirán secretos del pasado de Maureen que lo cambiará todo. Convertir a Gale en casi la protagonista fue todo un acierto, ya que la película se convirtió casi en un thriller policíaco, alejándose de la sombra del slasher, lo que en cierto sentido traicionó a la saga. Scream 3 también trató uno de los temas más escabrosos de Hollywood, adelantándose a su tiempo, pero a pesar de eso, Scream 3 es la más floja de toda la franquicia de Scream, porque las muertes que tiene no son lo más resolutivas que digamos, solo tenemos que fijarnos en la escena de apertura, en mi opinión, la más floja de toda la franquicia de Scream. El lado más meta e irónico de Scream se abandonó en pos a convertir la película en algo así como un Seven de baratillo. Pero hay que reconocer que funcionó como cierre de trilogía, volviendo al pasado, con Roman Bridger detrás de la máscara de Ghostface. El motivo de Roman Bridger como asesino me pareció todo un acierto, porque de esta manera lograron un cierre circular de toda la saga y salpicaría el pasado de Maureen Prescott en Hollywood. No sé a qué esperan para contarnos una precuela de Scream. Scream 3 no escatimó en presupuesto y nos regala alguna secuencia de acción para el recuerdo. En quinto lugar tenemos la secuela de la película clásica de Scream. Scream 2 se convirtió en una secuela más que digna de la Scream original, con una escena de apertura inolvidable en un preestreno de Puñalada, con una sala abarrotada de gente disfrazada de Ghostface. Se mascaba la tragedia desde el minuto 1, y a Jada Pinkett le tocó el haba, convirtiéndose en una de las víctimas más icónicas de la franquicia de Scream, junto con la clásica Drew Barrymore. Desde entonces las escenas de apertura de Scream se convirtieron en una tradición. Siguiendo la estela y el esquema de su predecesora, Scream 2 nos llevó a la universidad, donde Sidney y los supervivientes de Woodsboro tendrían que volver a enfrentarse a la pesadilla de Ghostface, mientras que en los cines se estrenaba Puñalada, una fiel adaptación de los acontecimientos de la primera matanza de Ghostface. Una película dentro de una película, rizando más el rizo. Por primera vez podíamos ver a los supervivientes de una película de terror enfrentarse a sus traumas mientras avanzaban en sus vidas. Scream 2 siguió jugando con el lado más meta de la franquicia, presentando esa adaptación de Puñalada. Las muertes de Ghostface en esta película son de lo más disociativas, guardando alguna que otra secuencia memorable, sin olvidar la muerte de Randy, uno de los mejores momentos de Scream 2.
El elemento por descubrir el asesino tras la máscara de Ghostface fue ya uno de los estamentos de la saga, y en esta película llegaron a sorprendernos a medias, y es que la inquisitiva periodista que no paraba de acosar a Gale en toda la película se olía a leguas como una de las principales sospechosas, y no falló. La señora Loomis y Mickey se descubrieron como unos imitadores de los clásicos Ghostface, y la venganza como plato principal se convirtió en el motor de estos dos asesinos. Los pecados de Maureen y el desquiciante final del Billy llevaron al borde de la locura a la mamá, también un pequeño guiño a Viernes 13, sino que se lo preguntan a Drew Barrymore, mientras que Mickey pasaba por allí. No olvidemos el cameo de Buffy Cazavampiros. Scream 2 fue una más que digna secuela de la original, que supo tocar todas las teclas adecuadas para ofrecernos una réplica de la original, elevando las apuestas al máximo sin ningún tipo de concesión. En cuarto lugar no podía ser otra que la cuarta entrega de Scream, un bonito epílogo que marcó el fin de una era. Scream 4 fue un verdadero regalo para los incondicionales de la saga, que permitió resarcirse por el mal gusto que nos dejó en su momento Scream 3, siguiendo la estela de la época, con Saw como gran estandarte del cine de terror, y ya con la sombra de Scary Movie muy presente. Scream 4 recuperó la mala hostia y el cinismo más puro en un espectáculo sin vergüenza alguna, con una escena de apertura que logra desbaratar todas las expectativas, creando una incertidumbre como pocas veces hemos visto en la franquicia. Siempre sabes lo que va a pasar. Ahora cierra la puta boca y veamos la película. Volviendo a reincidir con la conversación de tú a tú que ha establecido la franquicia, donde diseccionan el cine de terror conformando una interesante tesis de la época, Scream podría considerarse un auténtico archivo histórico de películas de terror. La cuarta entrega de Scream se presentó como un remedio de remake, secuela, en la que Sidney Prescott regresaba 10 años después de la primera masacre de Woodsboro para promocionar uno de sus libros, cuando volvía a desatarse una nueva carnicería de Ghostface que pondría su foco de atención en una nueva generación de adolescentes pedantes. Gale y Dewey regresaron convertidos casi en el alcalde y la primera dama de Woodsboro. Scream 4 recuperó el brillo de la nueva década. Las muertes de esta película considero que están a un nivel superior del resto de la franquicia, ya que corrían otros tiempos con la censura en Hollywood. Los supervivientes clásicos congeniaron a las mil maravillas con la nueva quinta, y los asesinos detrás de la máscara de Ghostface también siguieron la estela de marcar la época en la que se hacían las películas. Jill Roberts, la prima de Sidney, se descubría como la malévola psicópata detrás del plan de la nueva entrega de Puñalada, la que pretendían llevar a cabo un remake de lo más sugerente de la película clásica, siguiendo los pasos de la original, deseando convertirse en la protagonista de la nueva franquicia para conseguir amasar fans en las redes sociales, con Charlie para cargarle el muerto. La escena de Jill fingiendo el ataque de Ghostface es sin duda alguna una de mis favoritas de toda la franquicia de Scream. Es demencialmente buena. Scream 4 se convirtió en una de las mejores sorpresas de la saga, pese a la iluminación que usaron para evitar la censura. Wes Craven nos dio su último adiós con esta película, con una secuela más que digna de la original, y se notó que Kevin Williamson volvió a estar en plena forma. Scream 4 nos regaló la Scream 3 que nos robaron en su momento. En tercer lugar se cuela la reinvención de Scream a través de una acertada recuela que volvió a tocar las teclas adecuadas para recordarnos por qué Scream se convirtió en una de las películas de terror de toda una generación. Pocos esperábamos volver a ver Scream en los cines después del fiasco en taquilla de Scream 4, que lapidó cualquier esperanza de ver de nuevo la franquicia en la gran pantalla, pero Radio Silence y Paramount lograron que quedáramos postrados ante sus pies con Scream, técnicamente la quinta entrega de la franquicia de Scream, pero siguiendo la moda de recuperar viejos títulos sin nomenclatura numérica, fue presentada como Scream.
una película altar que sigue la onda de los remakes, secuelas, las recuelas, en una película que recuperó el espíritu de la película clásica de Scream y elevó las apuestas al máximo, ofreciendo un espectáculo más que digno de toda la franquicia de Scream, recuperando a los viejos conocidos, los supervivientes clásicos, Sidney, Kaylee, Dewey, pero sobre todo centró su atención en la nueva generación de adolescentes, todos conectados con los clásicos. Sam Carpenter, la hija ilegítima de Billy Loomis, se convertía en la involuntaria protagonista de la nueva saga de Scream, cuando sus secretos salpicaban y ponían en peligro a su hermana, Tara, y a todos los de su alrededor, en una nueva masacre de Ghostface, en la que por supuesto no podían faltar las dosis adecuadas de nostalgia, recreando escenas emblemáticas de la clásica Scream, como esa escena de apertura con Jenna Ortega, horrorizada por el nuevo Ghostface. ¿Crees que he entrado en tu casa antes de reactivar los sistemas? Scream se toma más en serio que nunca y se nota en la puesta en escena, pero sobre todo no escatima la sangre y lo explícito de algunas escenas. La reinvención de la saga de Scream supuso una gran alegría para todos, ya que dejó claro que Scream volvía a estar más viva que nunca, sin renunciar a las películas clásicas, sumando lo viejo con lo nuevo de una forma magistral. Nos ofrecieron exactamente aquello que queríamos y más. El legado de Scream se hizo más presente que nunca, con un fanservice muy bien parido, ya que Scream tampoco es que reinvente nada, va a lo seguro, a lo que sabe que funcionaba el original, y lo vuelven a clavar. Descubrir que Richie y Amber son los asesinos detrás de la máscara de Ghostface fue una sorpresa hasta cierto punto, pero siguiendo el rollo de la primera, era obvio que lo más importante era el motivo, el fandom tóxico. Lo del fandom tóxico fue brillante, fue rizar más el rizo. También nos regaló algunas secuencias para el recuerdo, como la muerte de Dewey, un bonito homenaje al legado de Wes Craven y Scream, más que a la altura de la película original. En segundo lugar, definitivamente coloco Scream 6, por elevar las apuestas al máximo y más allá, y ofrecernos un nuevo y macabre juego que siempre está jugando con las expectativas de hasta los más avispados. Los cuatro protas empiezan un nuevo capítulo de sus vidas en Nueva York, para alejarse de la sombra de los traumas que sufrieron en Woodsboro, pero la amenaza de Ghostface vuelve a llamar a sus puertas en una de las semanas más terroríficas de sus vidas. Con Gary Kirby dando apoyo como pura nostalgia, la película usa Nueva York como metrónomo para absorbernos en un torbellino de emociones en el que no dan pie a respiro alguno, y Nueva York funciona a las mil maravillas. Las muertes y las secuencias en esta película están a otro nivel, subvirtiendo todas las expectativas y estirando la tensión hasta límites insospechados. Hay secuencias muy bien tiradas y desde allá se convierten en las más icónicas de la franquicia de Scream. ¡Ayúdenos, por favor! ¡Tiene que llamar a la policía! ¡Aquí hay una cola, ¡Quiere nena! matar a todo el mundo, de verdad! ¡Mierda! ¿Algún problema, Fantoche? Los nuevos protagonistas por fin tienen tiempo para brillar, dejando en un papel más secundario a las viejas glorias. Sidney se la menciona, pero no permiten que la echemos de menos, y ahí radica la magia de la nueva saga de Scream. Los personajes clásicos pasan a un segundo plano y solo apoyan a la nueva generación, ya que al fin y al cabo, al final descubrimos que las hermanas Carpenter eran el objetivo del nuevo Ghostface, más cruel y despiadado que nunca, una auténtica máquina de matar que no se detiene por nada ni nadie. Si Scream fue un eco de la clásica Scream, Scream 6 también guarda ecos con Scream 2, y es que los asesinos detrás de la máscara de Ghostface son los parientes de Richie. El detective Billy, Ethan y Quinn se descubren como el padre y los hermanos de Richie, y los asesinos detrás de la máscara de Ghostface, quienes elaboraron una venganza contra Sam y Tara y propagaron rumores sobre ella en internet, volviendo a hablar de uno de los fenómenos más actuales, la cultura de la cancelación. Los motivos al final son lo de menos, pero lo mejor llega después de revelarnos a los tres Ghostface, y nos regalan una de las mejores secuencias de la franquicia de Scream. Y es que si algo nos ha
demostrado la nueva era de Scream es a romper con todos los estereotipos y con las protagonistas que han escogido son capaces de ello y más. No me diréis que Sam y Tara son las típicas Final Girl. Llegados a este punto, no podemos obviar la escena de apertura, que nos regala un par de vueltas de tuerca que no vimos venir. Juegan con nuestras expectativas hasta el último momento y nos presentan a dos asesinos que podrían haber dado mucho juego. Scream 6 no deja de ser una película altar, ya no solo de la clásica, sino de todas las secuelas, ya que confluyen todas en una película que no se olvida de ellas y las vuelve a revalorizar, hilando fino, creando un puente perfecto entre una generación y otra. Scream 6 eleva las apuestas al máximo y sin duda nos ha regalado la mejor secuela de lo que llamamos de la franquicia de Scream. Y en primer lugar, no podía faltar otra que Scream, la película de terror que marcó a toda una generación. Scream llegó a los cines en 1996, donde pasó a convertirse en un éxito para videoclubs, que no paraban de reponer una de las películas más emblemáticas del cine de terror de finales de los 90. Wes Craven y Kevin Williamson presentaron una verdadera carta de amor al cine de terror slasher, riéndose de los convencionalismos, con un tono muy irónico y sarcástico que elevó la apuesta a otro nivel. Bien, ¿de qué película es esta escena? Escupo en tu garaje. Oh, ¿quieres jugar a asesinos psicópatas? ¿Puedo ser la víctima desvalida? El lado más meta logró que Scream hablara sobre el cine de terror en una película de terror, precisamente para subvertir las expectativas y crear una nueva hoja de ruta que sin duda marcó a toda una generación. Scream no es una de las películas más sangrientas y explícitas que veréis, pero su guión es una verdadera tesis del cine de terror, una verdadera carta de amor al género. Jugando con el quien lo hizo, Sidney Prescott se convirtió en la aterrada víctima por las inquisitivas preguntas del asesino. Al final se descubrió el pastel y Billy resultó ser algo más que el apuesto novio de la prota. Detrás de la máscara de Ghostface se escondía Billy y su mejor amigo, Stu Macker. Un giro que nadie vio venir. Billy y Stu mataron a la madre de Sidney y con ella pretendían hacer una película de terror. Por supuesto, las cosas le salieron mal, porque al final Sidney se cobró su venganza de las formas más sangrientas, puñalada por puñalada. Gail, Dewey y Randy también se bautizaron como personajes imprescindibles en la franquicia de Scream, convirtiéndose en los protagonistas supervivientes que lograron calar en toda una generación. Y no podemos obviar la escena de apertura, donde Drew Barrymore se consagró como una de las mejores actrices del cine de terror por apenas 10 minutos de metraje. Scream es un clásico imperecedero del cine de terror. Que logró cautivar a toda una generación. Una película que habla de tú a tú al espectador y aunque no tenga demasiadas muertes, hay que reconocer el gran mérito por reinventar el género del slasher a finales de los 90 y dotarlo de nuevas armas para enfrentarlos a una nueva generación de inquisitivos adolescentes sabelotodos. ¿Cuál es vuestra película favorita de Scream? Dejad en los comentarios vuestros tops de la peor a la mejor película de Scream. Nos leemos. Gracias por soportar la chapa. Si os ha gustado el vídeo regaladle un buen like, compartidlo y suscribiros al canal Más Zombies de YouTube. Gracias por todo. Nos vemos en el próximo vídeo. Estrés y saludos. Hoy sí.